Bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo 1. Estamos ya en la clase 19. Hemos terminado el Sermón del Monte después de 7 clases en ese sermón. Y con esta clase iniciamos 3 clases que tienen que ver con parábolas. Y hoy queremos tocar el tema de lo que es perdido y cómo Jesús reacciona cuando algo se pierde. La escena aquí es Lucas 15, entonces les invito a buscar ese pasaje. Y en este capítulo, Cristo cuenta 3 historias de cosas perdidas, pero el ambiente es diferente, o sea, el contexto de estas 3 historias. Entonces, leamos y después vamos a ir comentando. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces aquí en este pasaje la acusación de los fariseos, cuando miran con quiénes Cristo está asociándose, ellos enojados y tal vez disgustados, dicen, pero este recibe a pecadores y come con ellos, que en esa cultura era como señal de aprobación, que si comías con alguien, pues era como si aprobaras su estilo de vida y lo que hacía. Y también esta frase tal vez implica que Cristo es el anfitrión en esta cena, donde está comiendo con esta gente. Y si es el caso, sabemos algunas de las costumbres de la cultura de una cena como esa. Normalmente, cuando llegaban los huéspedes, los invitados, el anfitrión de la cena decía que los invitados traen honor a su casa. Es un elogio sencillo para dar a los invitados. Pero en este contexto, los fariseos piensan, ¿honor? ¿Estos traen honor a Cristo? Después, respondiendo, los invitados piden que Dios bendiga al anfitrión y a la casa y dicen que es un honor para ellos también estar con el anfitrión. Entonces, Cristo a esta acusación tiene una defensa que son las 3 historias. Y con las 3, Cristo muestra cómo Dios reacciona cuando algo o alguien se pierde. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en esta historia, vemos que hay varias personas o figuras. Tenemos la oveja perdida y las que se quedaron. Tenemos el pastor. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son las ovejas extraviadas? ¿No? Si uno es el fariseo en esta historia, va a pensar, bueno, la oveja extraviada es esta gente pecaminosa con Cristo, ¿sí? Pero si Cristo está mirándoles a ellos con su actitud, tal vez Él está pensando, ellos también son pecadores, ellos también son enfermos, como era la otra historia cuando Jesús estaba con Mateo. Y también se preguntan, ¿quién es el pastor? Y nosotros, cuando nosotros leemos esta historia, identificamos a Cristo como el pastor porque lo llamamos el buen pastor y sabemos que ama a las ovejas, ¿no? Y en muchos aspectos eso encaja con Cristo. Solamente hay un elemento aquí, la parte de cuando una oveja se extravia, ¿sí? Es que un buen pastor no va a perder así a una oveja, va a estar tan atento que no será posible para la oveja perderse. Entonces, en ese aspecto, tal vez el pastor de la historia no es Cristo, sino los fariseos mismos. Porque si ellos están perdiendo ovejas, como estos pecaminosos, y no enderezando su camino, no
yendo a buscarlos y trayéndolos otra vez, pues son culpables de esa pérdida. Son pastores negligentes, como Ezequiel 4 menciona. Entonces eso llama la atención, quién es quién en esta historia, y tal vez creen que son una cosa y son la otra, en este caso. Ahora, también hay una estructura en esta historia que se llama hiástica, que mencionamos en la introducción, donde el autor escribe de tal forma, tal estructura literaria, que con la misma estructura de la historia apunta hacia el punto central para el lector que sabe entenderlo, ¿ok? Y en este caso, como dimos el ejemplo hace unas clases, la primera frase y la última frase son paralelas, después la segunda y penúltima paralelas, y así van hacia el centro, y tienen la forma de la mitad de la G, o la X para nosotros, ¿no? Por eso se llama hiástica, ¿ok? O un quiasmo. Bueno, aquí en esta historia miramos la estructura. Empieza con un hombre que tiene 100 ovejas, ¿no? Y es un grupo completo, hay gozo en eso. Aquí al final dice otra vez, habla del gozo con todos los 100. ¿Ok? Segundo, dice, si pierde una de ellas, ¿ok? O sea que se pierde. Y al final dice, un pecador se arrepiente. Es paralelo, ¿sí? Se pierde y después vuelve. Después dice, dejas las 99 en el desierto, y aquí, paralelo abajo, 99 justos que no necesitan arrepentimiento, o sea, es el mismo grupo de 99. Después dice, va tras la que se perdió, y esta frase habla de lo que se había perdido. Después, hasta encontrarla, y habla de he encontrado mi oveja. Dice, la pone sobre sus hombros gozosos, y aquí abajo dice, diciendo, gozaos conmigo. Y miren aquí en el final, en el centro de la historia, dice, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos. ¿Qué es el punto central de esta historia? Es el gozo al encontrar lo perdido, ¿sí? Y hay una fiesta en el medio de la historia que describe cuál es la actitud de Cristo, del pastor, y Dios sobre lo que es perdido y después encontrado. Hasta la misma estructura de la historia destaca que ese es el centro de la historia, ¿ok? Ahora, en esta historia también notamos que hay dos momentos de regocijo o de gozo. Primero, cuando el pastor está ahí en el desierto y ya es incierto si va a encontrarlo o no, o si estará muerta la oveja cuando encuentra, pues hay un momento de gozo cuando encuentra la oveja. Ahora, hay algo aquí de las ovejas perdidas que yo no sabía, como no soy pastor, pero se dice que una oveja perdida, cuando ya pierde toda esperanza por estar lejos del grupo y no sabe qué hacer, dice como que se rinde y se acuesta y rehúsa moverse. Y ya es como, bueno, voy a morir aquí y ya no quiere más. Entonces, cuando el pastor llega, ya la oveja ni quiere ponerse de pie. Y para como reactivar esa oveja, dice que tiene que tomarla y ponerla sobre sus hombros y llevarla otra vez al rebaño. Y ya al estar con otras ovejas, como que se reaviva y ya empieza a caminar solo. Pero esto de encontrar y llevar la oveja a casa es trabajo. Entonces, el trabajo era en buscar, pero hay todavía trabajo después de encontrar. Pero igual el pastor es gozoso, tiene gozo al encontrar, aun si le cuesta más trabajo. Ahora, el segundo momento de gozo es cuando llega a casa, porque la gente que sabe que hay algo perdido, primero no saben si algo va a pasarle al pastor, porque es peligroso en el desierto, especialmente si llega a ser de noche. Y también, por supuesto, quieren saber si la oveja volvió también vivo y bien. Entonces, el segundo momento es cuando el pastor llega con la oveja viva y ya hay fiesta en la casa. Dos momentos de gozo otra vez. Ahora, en esa cultura,
en un pueblo pequeño, muchas veces las familias compartían el rebaño. Entonces, tal vez una familia tenía una oveja, tal vez 3, 5, 15 como mucho, 100 ovejas. O sería una persona muy rica, o sería la colección de todas las ovejas del pueblo. No sería solamente de una persona normalmente. Así que todo el pueblo tiene una inversión en sobrevivir esta oveja, ¿sí? Y si el pastor tenía éxito en encontrarla. Y por eso cuando llega, todos regocijan porque tal vez no sabían cuál oveja estaba perdida. Otra cosa llamativa en esta historia es dónde estaban las otras 99 ovejas. Y yo siempre pensaba que antes de ir buscando, el pastor agarraba todas las ovejas y las colocaba en el redil, cerraba la puerta y ya aseguradas, ya él podía ir para buscar a las demás ovejas, a la otra oveja. Pero dice aquí que los deja en el campo o en el desierto. O sea que arriesga perder 99 animales salvajes o perder más ovejas como desparramándose ahí y en busca de una. Y si él encuentra la una viva y vuelve, pero si 10 más se perdieron cuando estaba afuera, pues es pérdida total, ¿sí? Muchas veces más pérdida de lo que iba a perder si dejaba la otra oveja. Entonces uno dice, wow, pues sabemos por esta historia que hasta una oveja, una persona, es importante para Cristo. Que vale tanto que va a arriesgar mucho para buscar y encontrar la otra oveja. Y eso es bueno porque sabemos que si tenemos ese tipo de pastor, pues va a hacer todo para buscarnos, ¿sí? Y eso nos anima y nos ayuda a seguir más fiel. Yo no entendía esta historia muy bien antes de ser padre. Yo vivía en Argentina un tiempo, en Buenos Aires, una ciudad de como ahora 17 millones de personas, enorme. Entonces, un día estaba en el centro de la ciudad pagando las cuentas, haciendo mandados y tenía a mis 2 hijos conmigo. Mi hija, 7 años, Allison se llamaba, y mi hijo tenía 3 años. Y yo lo empujaba en un carrocito ahí, o en un carrito. Y Allison caminaba al lado mío. Había terminado y estaba bajando al subte para tomar el subte a casa. Allison estaba aquí al lado mío, agarrados de mi mano, y yo agarraba a Daniel y ya lo levantaba para bajar la escalera al subte. Y llegando abajo, y puse a Daniel en el carrito ahí en el piso, y Allison estaba aquí, y justo en ese momento llegó el subte. Digo, qué bueno, llegó justo a tiempo. Entonces agarré a Daniel en el carrito y ya abrieron las puertas del subte y yo subí rápidamente porque no se quedan abiertas por mucho tiempo. Subí con Daniel y estaba ahí, cerraron las puertas y me fijé para Allison, no estaba aquí. Y otra vez me fijé aquí, no estaba aquí Allison, y me fijé para atrás y la vi fuera del subte, en la plataforma del subte, y ya el tren salía de la estación. Wow, eso todavía hoy, años después, me agarra aquí en la garganta cuando pienso en ese evento, porque vi su cara como desesperada. En un segundo ella se había separado y ya estaba fuera y yo me iba. Es que ella había visto una mamá pobre pidiendo dinero y le dio una monedita y en eso se separó de mí y no me di cuenta y yo subí, yo era el pastor negligente. Entonces yo subí al subte con Daniel y ya la vi. Entonces yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Pensaba en las películas donde hay un conductor, entonces miraba por todos lados a ver si había un conductor y no había nadie para gritar, para el tren, para. Y después pensé, a veces tienen ese cable donde uno agarra el cable y para el tren automáticamente y no había cable. Y el tren salió, se fue de la estación y yo iba por el pasillo con Danielito ahí adelante diciendo a Allison, quédate ahí.
pero no sabía si me escuchaba, si entendía, no sabía si iba a tener pánico y salir corriendo a las veredas de la ciudad. No sabía si alguien iba a verla y agarrarla y llevarla. Oh, yo me sentía totalmente terrible, era lo peor. Y yo me acuerdo claramente que miraba por el túnel y el túnel era totalmente oscuro, ¿no? Y yo pensé en el momento, ¿qué voy a decir a mi esposa Lynette? ¿Cómo voy a contarle que perdí a nuestra hija? Y el túnel oscuro parecía ser el resto de mi vida, sin mi hija, ¿no? Entonces fuimos a la próxima estación y duramos como 3,000 años en llegar, o parecía. Llegamos, bajé rápidamente y esperaba otros 1,000 años para que viniera el próximo tren, volviendo a la estación, y finalmente llegó otros 1,000 años más para llegar, y miraba por la ventana del tren para ver si Alison estaba en la plataforma, y llegábamos y la vi. Ah, qué bueno, porque una señora había visto lo que había pasado y la había agarrado y ofreció llevarla a casa, y Alison dijo que no. Entonces esperaron y ya el tren paró, las puertas abrieron y yo corrí para abrazarla, casi dejé a Daniel en el subte ahí, y corrí y la abracé, otra vez juntos, sí. Y tal vez duró 5 minutos todo eso, pero parecían años. Y yo pensé después, yendo a casa, ya con ella y con mi hijo, pensé, así se siente Dios cuando alguien se pierde. Por eso Cristo va en busca de lo perdido, porque el amor del Padre es tanto que no acepta la pérdida de ningún hijo. Y si otros hubieran venido para decirme, no, pero Esteban, tienes mucho tiempo, eres joven, tienes una esposa, puedes tener muchos hijos más, tal vez le hubiera pegado, ¿no? Porque yo digo, no quiero cualquier hijo, yo quiero esa hija, es mi hija. Y así se siente Cristo con nosotros. Wow, qué excelente. Es impresionante. Bueno, entonces, cuando lo perdido llega a casa, pues vemos el regocijo que está en el centro de la historia. Ahora, pensando en la iglesia, y tal vez en nuestras familias en particular, cuando nuestros hijos se pierden en el mundo o cuando están involucrados en cosas que no deben estar, y sentimos ese dolor, esa distancia, y en el medio de la noche nos agarra el temor de perderlos eternamente, es un dolor fuerte, ¿sí? Hay inseguridad. Y en la iglesia, cuando alguien viene a la iglesia y se goza, se bautiza, empieza a crecer y después se desaniman y se van, pues, ¿qué debemos hacer con ellos? Yo digo que si somos hermanos de nuestro hermano mayor Cristo, si somos hijos del Padre, vamos a buscar a los alejados con el mismo fervor, no queriendo perder ni uno, ¿sí? Podemos decir, no, pero lleva tanto tiempo buscar y tal vez no vuelven, tal vez ya murió, y decimos, tengo 100 más ovejas en la iglesia para atender, pues no tengo tiempo para esa oveja extraviada. Pero creo que Cristo diría, no, esa es mi oveja. Quiero esa oveja, no cualquiera, quiero esa oveja. Entonces buscamos. Claro que hay que tener sabiduría, discernimiento para balancear el tiempo entre los que están en la iglesia, los 99, y los que se han ido. Pero con la ayuda de Dios y su guía, podemos hacer ambas cosas, buscar lo perdido y atender a los no perdidos, ¿sí? Es difícil ese equilibrio. Ahora, quiero notar otra conexión con esta historia, y es que en 14, capítulo 14, Cristo había hablado de contar el costo, ¿sí? Y él dice que es algo muy serio seguir a Cristo. No deben hacerlo sin pensarlo, sin pesar y medir y evaluar. Y yo creo que Cristo y Lucas están conectando estas dos ideas, que dice, aunque cuesta mucho seguir a Cristo, pues si sigues a Cristo,
tienes el tipo de pastor que te va a buscar y ayudar cuando estás perdido, ¿sí? Creo que estas dos historias están al lado, ¿sí? Cuesta mucho, pero vale la pena porque el pastor nos ama tanto, ¿sí? Y va a buscarnos. Y debemos tener la misma actitud. Bueno, seguimos pues con la próxima historia, que es la segunda respuesta de Cristo a esto. Mucho más corta esta historia. Empezamos en 8 y dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, muy parecida la historia. La diferencia es que es una moneda en vez de un ser viviente como una oveja. Pero miren aquí que tenemos la misma estructura paralela de un quiasmo. Aquí tenemos 10 dracmas, o sea, todas las monedas completas. ¿Ok? Después tenemos la pérdida de una y lo que había perdido. Tenemos que la búsqueda para encontrar, y aquí he encontrado la dracma. Y otra vez en el centro de esta historia corta, ¿qué es el punto? Que cuando se encuentra lo perdido, hay fiesta. ¿Sí? Otra vez el punto central de esta historia. Miren aquí esta foto que es interesante. Es de la casa de Pedro en Capernaum. Y uno puede entrar a una iglesia que está construida encima de la casa. Y han edificado la iglesia con esto en el centro del auditorio. Y uno puede mirar hacia abajo por estos vidrios y mirar la casa de Pedro. ¿Creen? Y están bastante seguros que es la casa. Pero lo que quiero mostrarles es el piso, ¿no? Miren ese piso con las piedras. Imaginen dejar caer una moneda en ese piso, ¿no? Yo siempre pensaba, ¿cuál es la dificultad? Tenemos un piso de concreto, de madera, con alfombra, lo que fuera, y si dejamos caer, pues miramos fácilmente la moneda, la agarramos y listo, ¿no? Pero este tipo de piso, si se cae, se mete en las grietas entre dos piedras y es muy difícil ver, y parece ser este tipo de búsqueda. Y además no tiene linternas, no tiene buena luz, electricidad en la casa, antorchas, es casi tal vez una vela, una lámpara pequeña, y barriendo y buscando con poca luz ya se encuentra, ¿no? Ahora, otra pregunta que tenemos es, ¿por qué es tan importante esta moneda? Porque no es un ser viviente como una oveja. Se cree que tal vez es parte de la dote de la novia, que ella tenía que dar cierto precio para poder casarse o presentar a su novio cuando se casa. Y si es incompleta la dote, pues ya será una vergüenza y tal vez afectará el acuerdo de matrimonio que tiene. O tal vez es una pieza de un collar que tiene 10 monedas, pues si falta una, se nota, porque para tener el juego completo hay que tener las 10, ¿no? Entonces, esa es la idea de ser completa, de ser valiosa para poder hacer otra cosa como casarse, ¿sí? Otra vez hay regocijo en la historia, dice en la presencia de los ángeles, ¿no? Y si esa frase es en la presencia de los ángeles, pues ¿quién está en la presencia de los ángeles? Parece ser que Dios, que está gozando en la presencia de los ángeles. Dios mismo se alegra. Bueno, y la tercera historia del hijo pródigo, ya casi la más conocida de las tres. Y vamos a leer empezando en 12. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y noten que ni terminó la parte, su discurso. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Wow. Imagínense la posición de cada persona en esta historia, ¿sí? En la posición del hijo pródigo, el padre, el hermano mayor, al observar todo esto, y del pueblo, los que vivían cerca de ellos. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Y lo que quiero destacarles un poco es algo del trasfondo de la historia aquí culturalmente. Primero, destaco otra vez la estructura quiástica o un quiasmo paralela, y esto es muy, muy paralelo. Se pierde un hijo, se encuentra un hijo. Hay bienes mal gastados y bienes usados para festejar. Hay perdido todo y recuperado todo. Hay un gran pecado y un gran arrepentimiento. Hay un rechazo total y aceptación total. Y miren otra vez, en el centro de la historia, ya un cambio profundo en lo perdido, y resulta en gozo otra vez y una fiesta, ¿sí? Y ven aquí otra vez el punto, que 3 veces ya Cristo ha dicho: ¿qué pasa cuando algo que es perdido se encuentra? Pues hay fiesta. Y tal vez con cada parábola está contándola y después mirando a los fariseos. ¿Están viendo esto? ¿Entienden el punto? ¿Sí? ¿Por qué estoy comiendo con estos pecadores? Porque hay fiesta cuando se encuentran. ¿Sí? 3 veces ya en pocos versículos. Bueno, ¿cómo es el trasfondo, pues, de esta historia? Hay mucha carne ahí para cortar, ¿ok? En las costumbres de herencia en ese tiempo, y todavía algunas de estas siguen hoy en el Medio Oriente, no hay ninguna ley entre los árabes o judíos que permita que un hijo herede algo mientras está vivo su padre. No ocurría. El padre tiene que morir antes de poder heredarlo, ¿no? Y aun si el padre hubiera hecho su testamento final, o sea, mientras vivo, el hijo no puede gastar nada de su herencia porque no es suya todavía. No puede vender nada hasta que el padre muera. ¿Ok? Entonces, cuando este joven viene y le pide su herencia, en esa cultura sería decir: bueno, ¿cuándo vas a morir? Porque quiero tu dinero. Wow, qué chocante, ¿no? Y sería tomado así. Y en esa cultura, normalmente el padre podría rechazar al hijo, castigarlo y decir: ya no tienes nada de mi herencia por esta falta de respeto. Y la cultura, el pueblo, lo vería bien al padre si hiciera eso. Lo asombroso es que el padre ceda a esto, ¿no? Y él le da al hijo lo que quiere, aunque sabe que es una elección tonta y sabe que probablemente este hijo va a malgastarlo. Él decide dárselo, entonces lo hace, ¿sí?
Ahora, entonces el hijo menor toma su dinero, o bueno, toma la herencia, ¿ok? Y lo que él hace es que, como es probablemente en animales y bienes, tal vez tierra, para sacar su mitad de la herencia, él tendrá que tomar las posesiones de su padre y de a poco venderlas a alguien, ¿ok? Lo cual también trae vergüenza a su padre, porque ¿quiénes son los posibles compradores? No va a ir lejos para vender todo esto si quiere convertirlo todo en efectivo y llevar el efectivo a otro lugar para gastar, ¿sí? Entonces, probablemente él está saliendo a vender animales y posesiones y tierras de su padre en el mismo pueblo. Y cuando entra él para vender algo, los amigos o vecinos van a decir, ¿y qué estás haciendo? Bueno, estoy vendiendo las cosas de mi padre, son mi herencia. Ah, tu padre falleció, no sabía. No falleció, se lo pedí, me lo dio, estoy vendiéndolo. ¿Quieres comprar? Sería cara dura, ¿no? Chocante. Y la gente respondería de dos formas. Una, se enojarían con él, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué falta de respeto para tu papá? Fuera. Y lo echarían, que sería justo para esa cultura. O la gente diría, bueno, wow, qué problemas en esa familia. Me alegro que mi familia no sea así. Y tal vez pueda aprovechar esa situación y buscar buen precio de este joven. Es obvio que quiere dinero ya, entonces le voy a dar un menor precio. Y los vecinos o amigos pueden aprovecharse del joven y también del padre, que es otra forma de faltar respeto al padre. El otro grupo que podría comprar son los gentiles que viven cerca. Y eso sería aún peor para los judíos, porque se consideraba algo serio, algo vergonzoso, vender algo propio o perderlo a los gentiles, los paganos. Eso querían evitar a todo costo, pero tal vez este joven, si no podía venderlo a los amigos verdaderos del padre, tal vez vendía a los gentiles. Entonces, finalmente ya tiene todo. Y en esa cultura había una ceremonia que se llama la ceremonia de Quesasa, donde venían como pueblo, como grupo, contra alguien que se había portado mal y querían disciplinar. Y tomaban a la persona y ponían a esa persona en el medio, tomaban una jarra de arcilla, algo así, y después quebraban la jarra diciendo, así es nuestra relación contigo, joven. Estamos quebrando esta relación por la falta de respeto y ya no tenemos nada que ver contigo. Y después se iba el joven. Es muy probable que algo así haya pasado antes de irse el joven. Entonces, deja su reputación en ruinas en ese pueblo y se va. Pero no le importa, porque él está buscando otra cosa. Bueno, llega a la tierra lejana y algunos creen que tal vez si estamos hablando de Galilea, la tierra lejana será el otro lado del mar de Galilea, que es el Decápolis, donde viven los paganos y gentiles y muchos cerdos y prostitución, idolatría, etc. Se cree que tal vez ese es el lugar, vaya para vivir. Y no sabemos exactamente qué hizo. El hermano mayor supone que lo gasta con mujeres y con fiestas, y es probable, por lo menos fiestas. No sabemos de las mujeres, pero él lo hace, ¿no? Y pierde todo. Y después de perderlo todo, dice que se pega, o sea, busca trabajo con un ciudadano, un gentil, y es de la tierra pagana, y el trabajo es cuidar cerdos. Entonces, este joven ha llegado al fondo de su vida. Ha perdido todo, ha perdido su familia primero, su comunidad, tal vez oficialmente, todo su dinero, sus amigos, si es que tenía amigos, su autoestima, autorrespeto, y además está dañando por lo menos su relación con Dios por quebrar la ley estando con los cerdos. Entonces dice que él quería comer los algarrobos que realmente no tenían ningún valor nutricional.
Y dice que se volvió así. Ahí en el barro tal vez dice, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces cambia de idea, prepara su defensa o su confesión y vuelve a casa queriendo ser un jornalero que en esa cultura era un hombre libre. Podía trabajar, ganar dinero y tal vez tenía la idea, si soy jornalero, no tendré que vivir en casa de mi padre y mi hermano mayor, que me odia, tal vez voy a poder ganar dinero y de a poco comprar de vuelta las cosas que yo vendí. Y tal vez así restaurar los bienes de mi padre a su casa y restaurar mi fama o reputación en el pueblo y tal vez ser parte ya del pueblo. Entonces, él tiene ese plan cuando llega a la casa. ¿Ok? Bueno, imagínense el padre durante todo este tiempo. No dice que si son días, semanas, meses, años, pero imagínense el padre cada día preguntándose si su hijo está vivo y si está vivo, en qué se había metido y si está ahí, si va a volver de alguna forma y si vuelve, en qué condición. Enfermo, tal vez con algo grave, tal vez herido, tal vez un poco loco, tal vez adicto de algo. ¿Cómo va a volver? Y si vuelve, ¿cómo va a ser su vida en el pueblo? Estos son los pensamientos del padre en este tiempo que no está, ¿no? Pero si su hijo volvía, él sabía que tendría que preparar el camino para que su hijo pudiera restablecerse en el pueblo. Aunque el hijo no se lo merece, pero el padre va a querer hacerlo. Entonces vuelve el hijo y dice que el padre lo ve desde lejos y va corriendo, que no es digno para un viejo en esa cultura, pero no le importa. Va corriendo y tal vez la gente nota a este padre corriendo y dice, ¿qué pasó? Que hay una emergencia, algo. Y lo ven y todos salen tal vez de sus casas y sus negocios y ven en la distancia este hijo acercándose. Y el padre con esta acción está preparando no solamente para él mismo recibir al joven, sino también dando un ejemplo para cómo el resto del pueblo va a recibirlo. Porque si el padre lo rechaza al hijo, el pueblo va a seguir ese ejemplo, va a rechazarlo. Nadie va a aceptarlo. Si el padre lo acepta, pues el pueblo tiene que aceptarlo para mostrar respeto al padre. ¿Sí? Entonces todos están mirando esto y miran que cuando el hijo llega, empieza a dar su discurso, he pecado contra Dios y contra ti, y ni termina, y el padre lo abraza. ¡Wow! ¡Qué historia excelente! ¡Wow! Y dice que él le dio todo, que él básicamente le devuelve su puesto en la casa y en la familia y en el pueblo. Ahora, lo interesante aquí es que Cristo sabía que los fariseos y maestros que estaban ahí en Lucas 15, ellos tenían una parábola parecida a esta. De hecho, se llamaba igual y la primera parte de la historia fue igual. Que el hijo vino, le pidió la herencia, el padre se lo dio, vendió todo, se fue, ya gastó todo, se vuelve así, vuelve al pueblo y el padre va a encontrarse con su hijo. Pero en la historia de los fariseos, cuando llega el hijo y el padre lo mira y empieza a pedir perdón al hijo, pues el padre lo rechaza. Y ya rompe su ropa y dice, ya no eres hijo mío, no tengo nada que ver contigo, y le da la espalda y se va. Y el chico tiene que irse del pueblo. Porque la enseñanza de esa historia es tan serio el pecado que si pecas de esa forma, no hay forma de volver. Y entonces fue algo muy fuerte, una advertencia. Entonces, en esta ocasión, los fariseos están siguiendo la historia, con cada paso conocen la historia, y cuando llega el hijo al padre, esperan escuchar la misma historia y para ver cómo Jesús va a desarrollar eso. Y ahí Cristo cambia la historia. Y dice, ¿el padre lo acepta? ¿Cómo? ¿El padre lo acepta? Bueno, que lo acepte, pero que lo trate mal.
No, no, le da todo lo mejor. Entonces, dice aquí que aquí dice varias cosas. Dice que le da su mejor túnica, que asegura que la recepción será positiva. Dice que le da, le manda a sus siervos a vestirlo, que indica que los siervos también ya son siervos de este hijo también, otra vez, ¿ok? Le da el anillo del Padre que representa su autoridad para sellar decisiones. Le da sandalias que indican que es un hombre libre de casa, es hijo otra vez, no es siervo, que iban descalzos muchas veces. Manda a matar el becerro, que señala que todo el pueblo está invitado por la cantidad de carne ahí. Y después en la fiesta el gozo se comparte. Esa es la historia como termina con Cristo. Con gozo, con fiesta otra vez, cuando algo perdido se encuentra. ¿Ok? Ahora, si terminara ahí, sería una historia fantástica. Pero hay otra figura en la historia, como saben, que es el hijo mayor. ¿Ok? Ahora vamos a tomar su caso empezando en 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Otra vez, pónganse en la posición de cada persona en esta mitad de la historia, ¿sí? Del hijo mayor. Otra vez, cómo se sentía el menor al ver o no ver al mayor, cómo se sentía el padre en este encuentro, qué pensaba los del pueblo cuando veían y sabían todo eso. Otra vez, imaginen. Otra vez aquí tenemos una estructura paralela. Cuarta vez en esta historia para un quiasmo. Okay, aquí dice que viene el padre y aquí al final vuelvo a comentar los signos de interrogación ahí. Dice que tu hermano ha llegado con bien, hay fiesta, y otra vez al final repite esa idea, ha llegado, hay fiesta. El padre viene a reconciliarse y el padre dos veces intenta reconciliarse. Y en el centro de la historia, por primera vez, en vez de gozo y fiesta, hay queja. Y no es más, es doble queja en vez de gozo. Y eso es llamativo, ¿sí? Porque 3 veces gozo y fiesta, una vez queja. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Y me imagino que está empezando otra vez a mirar a los fariseos que están ahí escuchando y tal vez indicando, ustedes son el hijo mayor. Ustedes están reaccionando de esta forma, ¿sí? Y obviamente el hijo mayor es el malo en esta historia, hacia el final, ¿ok? Entonces, ¿cómo es ese caso? ¿Ok? Primero vemos que cuando el hijo mayor se entera de que su hermano ha vuelto, reacciona con sospecha y llama a alguien. ¿Qué está pasando en la casa? Porque hay música. Y le cuentan que el hijo menor ha llegado. Y después quiere saber, bueno, ¿y cómo fue que volvió? Y tal vez esperaba que cuando llegó el hijo menor, que tu padre lo rechazó, que le gritó, que lo echó, y eso iba a satisfacer tal vez al hijo mayor. Y al escuchar que no solamente fue recibido, sino con fiesta, y mató el becerro gordo, que era para ocasiones muy especiales, y todo el mundo iba a festejar esto,
ya no aguantaba más. Entonces, él rehúsa ir a la casa para participar en la fiesta. Ahora, hay un par de cositas aquí con la cultura. Con el hijo mayor, antes, en la primera mitad de la historia, su responsabilidad como hijo mayor, cuando había problemas entre el padre y el menor, era tratar de resolver los problemas, tipo mediador. Pero parece que no lo hace, por lo menos no lo vemos. También el hijo mayor tenía que proteger la reputación de la familia en el pueblo para evitar que se dañara más. Y no hace nada para parar ni el hijo de vender o salir o del padre de darle la herencia. O sea, es sospechamente silencioso este hombre. ¿Ok? Bueno, entonces él aquí tampoco entra a la casa, no va a la fiesta, y eso también en la cultura es una ofensa muy grave, porque su puesto como hermano mayor es ser anfitrión con el padre para la fiesta y ayudar a que todo saliera bien. Su puesto como hermano mayor iba a ser recibir al hermano menor y ya hacer las paces, o por lo menos parecer hacer las paces, y él no lo hace, no abraza a su hermano, ni entra a la casa, no participa en el gozo, y con esto él humilla a su padre y en cierto sentido ofende hasta a los invitados. Y muestra tal vez que él tenía una brecha entre él y el padre también, que el hijo menor obviamente tenía al principio de la historia. En este caso, pues, cuando el padre se entera de que el hijo mayor no ha entrado y le ha ofendido, él tiene el derecho de echarlo al mayor de la casa, como que tenía el derecho de echar al menor de la casa. Pero por segunda vez, en vez de reaccionar como podía, él segunda vez sale de la casa con amor para humillarse él mismo frente a un hijo en vez de humillar al hijo mismo. Y uno está mirando esto y esperando que tenga el mismo resultado que con el menor aquí cuando volvió, pero parece que no se logró. Y el hijo mayor, cuando habla con su padre, no usa un título de respeto, hay doble queja, se porta más como un esclavo que como un hijo, ¿no? Y parece estar más interesado en un sueldo que tener una relación con el padre, ¿sí? Entonces, cuando está negando la relación con el padre, con el hijo, también está negando la relación con el padre y diciendo que tú no eres importante para mí. Pues es parecido a el insulto que le dio el hijo menor. Es chocante. Dice que tú no eres importante para mí, quiero que mueras. Y el mayor aquí, tú no eres importante para mí, no te respeto. ¿Sí? Es triste, especialmente cuando el padre ha mostrado amor con ambos. Y en cierto sentido, podríamos decir que el mayor está expulsándose a sí mismo de la familia, la quesasa a sí mismo. ¿Ok? Entonces, el padre, otra vez, humillándose, ignora los insultos y trata de razonar una segunda vez con su hijo, pero mira, este fue perdido y volvió, fue hallado, tenemos que festejar y todavía ya parece que no hay resultados. Y lo interesante es que no sabemos cómo termina esta historia. ¿Ok? No sabemos si el hijo mayor, entró a la casa finalmente y festejó y se hizo las paces con el menor. No sabemos. Y creo que es una táctica de Lucas, cuando escribe esto también, y tal vez de Cristo al contarlo, de dejar esa pregunta abierta al final de la historia, no resuelta. ¿Qué pasa pues con el hijo mayor? No sabemos. ¿Qué pasa con los fariseos? Después de 4 historias, o realmente 3, y la tercera doble historia, ¿qué pasa con los fariseos?
se arrepienten y dicen, tienes razón, Cristo, vamos a amar a estos pecadores y publicanos y tratarlos como tú. No sabemos. Esperamos que sea así, pero está abierta. Y por eso los signos de interrogación en la estructura de la parte del hijo mayor, porque no sabemos qué había pasado ahí. Esto nos hace pensar también cómo nosotros estamos recibiendo a pecadores. ¿Cómo seríamos nosotros como vecinos de ese padre? ¿Nosotros saldríamos con el padre para recibir al hijo a pesar del pecado? ¿O seríamos como el hijo mayor? ¿Cómo recibimos? Y en la iglesia tenemos oportunidades de mostrar esto todo el tiempo. Cuando la gente peca, se van y después vuelven, entonces, ¿qué? ¿No? En la historia de la oveja perdida, uno se pregunta cómo festejaron. Si había vino, si había pan, si había comida. En este caso se mató un becerro. En la historia de la oveja, quizás si hubieran matado una oveja para festejar la llegada de una oveja, eso sería terrible, ¿no? Y me imagino que no fue así. Pero nosotros en la iglesia, cuando vuelve la gente que ha pecado, ¿no será que a veces somos el hermano mayor y ni prestamos atención, no vamos a la fiesta, porque no vamos a afirmar en nuestros ojos ese pecado? No vamos a animar a otros que pequen también y que sean bien recibidos a pesar del pecado. Entonces no vamos para no afirmar eso. Tal vez somos así. O aún si vamos a la fiesta y cuando hablamos con la persona que ha vuelto, ¿qué decimos? ¿Cómo actuamos? Es, hermano, tan alegre de verte y realmente con amor sincero, abierto, sin condiciones. ¿Somos así? O si vuelve, nosotros decimos, hermano, qué bueno que estás. Pero realmente no tenías que haber hecho lo que hiciste. Y te cuento lo que hiciste mal. Y ahí empezamos y es casi como matar la oveja que ha vuelto. Queremos ser como el Padre, como Cristo en esta historia, ¿sí? Y uno se pregunta, si el hijo menor hubiera vuelto y si el padre no hubiera estado ahí para verlo, el hijo menor llega a la puerta de su casa y toca la puerta y se abre y es el hermano mayor que está recibiendo al menor. ¿Cómo hubiera sido esa conversación? ¿Se hubiera echado el hijo menor? El hijo mayor hubiera dicho, no vuelvas más, el padre no te quiere aquí, pero no fue así. El padre fue el que lo recibió y sabemos cómo Dios se siente acerca de lo perdido. Bueno, tengo una historia para contarles de un hombre predicador que se llama Antonio o Tony Campolo. Él fue a hacer una campaña en el oriente, bien lejos de donde vive en Estados Unidos. Y dice que terminó la conferencia a las 10 de la noche más o menos en ese país, pero era un país tan lejano que su cuerpo no se había acostumbrado a la hora, entonces no tenía sueño. Pues a las 3 de la mañana todavía no podía dormir, entonces salió del hotel donde estaba y buscó un lugar para tomar el café, ¿sí? Entonces al único lugar abierto fue una cantina, un bar ahí en el barrio. Entonces él entra a las 3 de la mañana y ya se conoce al dueño de la cantina y su esposa y está tomando su café y se abre la puerta y entra un grupo de mujeres, ¿no? Y después de verlas y escucharlas, es obvio que son prostitutas, todo el grupo. Y entonces escucha la conversación, pero realmente no dice mucho y no dice nada malo tampoco, pero realmente no los conoce. Entonces, eventualmente se van y Tony dice al dueño de la cantina, dice, escuché a una de ellas decir que mañana es su cumpleaños. Dice, sí, bueno, supongo que sí. Y dice, estas mujeres vienen aquí todas las noches. Dice, sí, más o menos a esta hora toman un receso del trabajo y vienen aquí para descansar un poquito. Y Tony dice, bueno, como mañana es el cumpleaños de esa persona, creo que fue Elena, el nombre, ¿qué tal si damos una fiesta de cumpleaños
para Elena mañana aquí a las 3 de la mañana. Y el dueño le mira a Tony como si fuera loco y dice, bueno, y después la esposa del dueño viene y se interesan en la idea y finalmente deciden hacerlo. Entonces, la noche siguiente, Tony está otra vez en la cantina, 3 de la mañana. El dueño ya ha preparado las decoraciones y tiene un cartel grande que dice, feliz cumpleaños, Elena. Y ya la esposa del dueño ha preparado un pastel muy grande con su nombre de Elena en el pastel. Y Tony ha comprado un regalo especial para Elena. Y llega todo el grupo y se sientan y Elena entra y ve el cartel grande y dice, feliz cumpleaños, Elena. Y ella no entiende al principio y después se da cuenta que es fiesta para ella. Y ya no sabe qué hacer. Entonces se sientan y después toman algo juntos y Tony le da el regalo y ella realmente no sabe cómo responder. No entiende por qué y quién es este extranjero que está dándole esto. Entonces llegan a cortar el pastel y dice Elena, no lo corten. Y todos miran, ¿y por qué? Dice, porque es la primera vez en mi vida que alguien me ha hecho un pastel de cumpleaños. Y quiero llevarlo a casa y mirarlo y disfrutarlo por un tiempo. Entonces, ok, está bien. Entonces se van y Tony empieza a ayudar a limpiar todo con el dueño y su esposa. Y el dueño le mira a Tony y dice, ¿quién eres tú? Dice, bueno, yo soy un pastor de una iglesia. Dice, ¿qué iglesia? Y Tony dice, me pegó inspiración y dijo, yo soy el pastor de una iglesia que da fiestas de cumpleaños para prostitutas a las 3 de la mañana. y dice el dueño, bueno, no hay tal iglesia por esta zona, porque si hubiera, yo sería miembro de esa iglesia. Ese tipo de amor y aceptación es muy raro. Y realmente es el tipo de iglesia, es el tipo de evento que Cristo quisiera tener. Y nosotros queremos ser más como ese tipo de iglesia y ese tipo de padre, ¿sí? Todo este capítulo muestra cómo Dios se siente acerca de lo perdido, que Él hará a cualquier distancia y cualquier trabajo para retener a los seres queridos. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros, pues, en esta historia? ¿A quién más nos parecemos? ¿Somos más como el padre? Ojalá. ¿Somos más como el hijo menor? Tontos, a veces pecadores, pero que al final nos arrepentimos y volvemos a casa. ¿Somos más como el mayor que critica y juzga y no perdona y no participa, no goza? Yo sospecho, no sé si ustedes son como yo sospecho que somos los tres, que a veces somos compasivos y recibimos, y a veces pecamos pero nos arrepentimos como debemos, y a veces juzgamos y criticamos. Pero queremos ser cada vez más el Padre que acepta y perdona y ama a pesar de todo, ¿sí? Y la pregunta tal vez es, ¿nosotros iríamos a esta fiesta? ¿Participaríamos en esa fiesta para esa mujer o no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Qué bueno saber que Dios nos ama tanto. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.